Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Hoy estamos estudiando la Parashat Devarim, la porción cierto del libro de Deuteronomio, Devarim, que significa palabras. En esta Parashá, en esta porción, Moshe relata la historia de los 40 años que han transcurrido desde, ¿cierto?, la salida de Egipto, pasando por la entrega, ¿cierto?, de la Torá. Y bueno, en realidad él parte desde ese momento, desde la entrega de las segundas tablas, hasta el evento de los Meraglim, los espías o los exploradores de la tierra. Menciona, ¿cierto?, la importancia de establecer jueces y el sistema judicial como tal. Em, Más adelante en esta parashá, ¿cierto? Bueno, se detalla y se especifica el incidente de los Meraglim y el castigo subsecuente que trajo consigo. Le recuerda, ¿cierto?, este pecado de los espías y el decreto de que toda aquella generación quedaba condenada a desaparecer en el desierto. Y en ese momento, ¿cierto? Prácticamente les estaba hablando a sus descendientes. Moshe luego, ¿cierto?, da un salto cualitativo en el tiempo, por así decirlo, y se centra, ¿cierto?, en el paso que tuvieron los hijos de Israel con las naciones, ¿cierto?, digamos, descendientes de Esaú, de Esab, Moab y Amón, las batallas de Sihón y Og, y la conquista, ¿cierto?, del sector de la Transjordania. Ahí, ¿cierto?, se habla de la entrega a esas 2 tribus y media del otro lado del Jordán, y se le anima a Yehoshua para que ante todas estas victorias y todas estas cosas que ocurrieron, ¿cierto?, él pueda también animarse a tomar con valentía, ¿cierto?, y sin temor el, el- la misión de conquistar la tierra, ¿cierto?, de Canaán, así llamada en este entonces. Esta para allá, ¿cierto? Este libro abre como un libro muy interesante. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, el libro de Devarim, qué tipo de libro es, nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, que tiene toda la estructura de un libro que era muy típico en el mundo antiguo, de un tratado de vasallaje. ¿A qué nos referimos? Que es un libro donde una nación se compromete, digamos, a estar a disposición de otra nación mayor que le va a brindar protección, pero a cambio de darle cierta fidelidad, ciertos tributos y obedecer ciertas reglas. Esto era muy conocido, ¿cierto?, en el mundo antiguo. Se llamaban estos tratados de vasallaje. Vemos en el libro de Devarim el preámbulo, ¿cierto?, de las palabras que anteceden, digamos, a este tratado. Vemos, ¿cierto?, lo que es los favores que va a conceder el rey al vasallo. Digámoslo así, en la antigüedad era común que un tratado de vasallaje para un rey y su vasallo, digamos así, tú vas a ser mi súbdito fiel, yo voy a cumplir esto contigo, tú vas a cumplir esto conmigo, pero esto también se hacía entre naciones, ¿ya? Las naciones grandes hacían estos pactos con las naciones pequeñas. Entonces ahí vemos los primeros capítulos de Devarim que tratan sobre todo esta para allá, de los favores que el rey va a concederle a su vasallo. Más adelante están las estipulaciones del tratado, que es prácticamente la gran mayoría del libro de Devarim del 5 al 26. Y hacia el final, ¿cierto?, se colocan los testigos de este tratado. Y estos testigos, ¿cierto?, que coloca el libro de Devarim, o que se colocaban en el mundo antiguo, eran deidades, el cielo, la tierra, em, que estas son expresiones, ¿cierto?, de que dice yo llamo el cielo y la tierra en este momento. Entonces, ahí se estipulan los testigos de este tratado. Y hacia el final, ¿cierto?, si el súbdito no cumple con las especificaciones del tratado, se dictan algunas bendiciones y maldiciones. Ahora, son bastante dentro de la Torá.
son bastante simétricas o digamos equilibradas, apaciguadas las bendiciones y maldiciones. En el mundo antiguo, em, realmente cuando se hablan de bendiciones y maldiciones son maldiciones muy violentas, son desastres, son cosas muy terribles. En el fondo es para infundir, es como cuando usted va a firmar un contrato. Y si no cumples el contrato, te van a llegar todas estas cosas. Bueno, en el mundo antiguo esto era bastante duro. Y las cosas que se mencionan, y bueno, y la Torah es bastante dura, pero también tiene muchas bendiciones, o sea, tiene muchas cosas positivas, aunque tiene también cosas negativas, pero se insta a elegir las positivas. Entonces, vemos en todo esto, ¿cierto? De este libro, que es también a su vez, como se le llama, Mishneh Torah, una repetición de la Torah, eh, un, un paralelo, ¿cierto?, al mundo antiguo en cuanto a esto. Ahora, algunas otras diferencias que podemos notar con otros códigos del mundo antiguo, como el código de Hammurabi o las leyes de Eshnuna, es por ejemplo el trato de la justicia. En esta para allá y en este libro se remarca mucho la importancia de establecer justicia y jueces. Ahora, en el mundo antiguo era muy común que solamente los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes tenían el monopolio de la interpretación de las escrituras sagradas, pero lo que propone este libro de Devarim es diferente. En el fondo, esta ley va a estar a disposición de toda la nación, de todo el pueblo, para que el pueblo nombre sus jueces, nombre sus policías y haya un correcto orden y establecimiento de la ley. Entonces, de alguna forma hay una democratización de la ley y no queda solamente en manos, ¿cierto?, de entendidos, sino que se eligen personas entre cada una de las tribus preparadas, entendidas para tomar este rol. Y no era un rol únicamente monopolizado por un sacerdocio. Por otro lado, también se menciona el tema del ger o del extranjero, que en otros códigos de leyes del mundo antiguo solamente se hablaba del extranjero en relación a su utilidad económica para el Estado o para la sumisión que podía tener a este rey. Entonces, solamente era importante si era útil económicamente. Pero en este libro de Devarim se introduce un marco diferente, ya que el ger o el extranjero goza de cierto estatus legal similar, ¿cierto?, a cualquier ciudadano de la nación ante un tribunal. O sea, no es que por ser extranjero no va a tener derecho a un justo juicio y a someterse a los tribunales de aquel país, sino que realmente también podrían hacerlo, ya fuera una persona que viviera ahí como un extranjero que estuviese en medio de ellos. La Torá de hecho insta de una manera muy importante y relevante, ¿cierto?, que el pueblo de Israel recuerde que fueron extranjeros en tierra de Egipto, y que se acuerden de la viuda, del pobre y del huérfano, porque fueron extranjeros. Entonces, el trato que debía darle el pueblo de Israel a un extranjero debía ser una diferencia marcada ante otras naciones, por ejemplo, ya que vivieron, experimentaron esto y se trata, ¿cierto?, de que pudieran realmente eh, darle un buen recibimiento a todas las personas, haciendo notar, ¿cierto?, con esto de que Dios invita o no hace acepción de personas, Dios promueve el justo juicio para todas las personas. Así que eso es lo que podemos ver a grandes rasgos en lo que significa o en lo que representa este libro como tal. Ahora, em, veamos, ¿cierto?, algunos de los puntos que nos va enseñando este libro de Devarim. En este libro, ¿cierto?, vemos el recuento histórico de Moshe. Moshe se dirige, ¿cierto?, no a la misma generación que sufrió las plagas de Egipto o que se le entregó la Torá, sino que toda esa generación se da a entender que fue
enterrada, ¿cierto?, en el desierto por su incredulidad. Esta es una nueva generación. Son los hijos de la promesa, que están, ¿cierto?, escuchando las palabras de Moisés antes de cruzar el río Jordán y antes de librar las intensas batallas en Canaán. Ante esto, ¿cierto?, nosotros vemos que Moshe va enumerando diferentes lugares. Él habla de Parán, de Tofel, de Labán, Hatzerot, de Isahab, etc. Y de hecho, como cuentan los mismos rabinos, ¿cierto?, los sabios, cada uno de estos lugares fueron episodios donde ocurrieron algún cierto desajuste entre la voluntad divina y la voluntad del pueblo, lo que hicieron y cómo se rebelaron. Ahora, el Eterno solamente al mencionar los lugares y no los episodios, bueno, Moshe, mejor dicho, significa, ¿cierto?, de que no quería enrostrarles a esta nueva generación los pecados de sus padres, pero sí quería que los recordaran, que, recibieran la alusión de estos episodios. Y cada uno de ellos iba a pensar, ¿por qué me habla de este lugar? ¿Por qué aquí? Entonces, la historia no se trata, ¿cierto?, de repetirla para humillar a la nueva generación, sino para construir un mecanismo de memoria preventiva. Yo tengo que asociar, ¿cierto?, a las cosas a algo en particular, pero esa asociación lo es todo. ¿A qué me refiero? Nosotros, por ejemplo, en Chile tenemos un evento muy traumático, ¿no?, que fue la dictadura. Hay personas que podrán recordar muertes, homicidios, desapariciones de personas. Obviamente, todo ese episodio va a quedar como algo muy negativo. A ver, habrá habido otras personas que no sufrieron esta lamentable situación, ¿cierto? Pero a lo mejor vivieron otras cosas en esos años positivas dentro de su familia. Y a lo mejor una nueva generación que no nació ni vivió en esa época podrá escuchar la historia de sus padres que vivieron una situación muy mala y pésima y ven todo lo malo que fue, y otros escucharán cosas buenas. De hecho, es lo que suele pasar, ¿cierto?, hasta el día de hoy. Hay, muchas veces hay dos visiones fuertes sobre esto, y lo pasa en toda nación. Este tema, ¿cierto?, va a ser algo de qué hablar también, por ejemplo, para nuestros propios hermanos, digamos, venezolanos, ¿cierto?, con todo lo que vivieron, ¿cierto?, hace poco con esta dictadura. Entonces, algunos verán cosas positivas, otros verán solo las negativas. Pero las nuevas generaciones que no tomaron esa decisión y no eligieron, digamos, a esas personas, y no se vieron entrampadas en esto, sino que están solo de la mano de las consecuencias, uno no puede, y esto es lo que entendemos de Moshe, enrostrarle, ¿cierto?, las decisiones de sus padres o por qué están como están. Es como quien dijera, disfruten lo votado. Sí, pero es que esta generación no votó por nada de eso. No eligieron ni al uno ni al otro. Simplemente vivieron y nacieron en esta época. Lo mismo, ¿cierto?, que aquí en nuestro país. Entonces, estos hijos de Israel no eligieron las decisiones que tomaron sus padres, fueron sus padres. Pero Moshe no quiere asociar, ¿cierto?, una mala memoria a cada uno de estos episodios, sino que, mira, recuérdate que todos tus padres estuvieron en estos lugares. Y en cada lugar pasó algo. Pero acuérdate de los lugares. Acuérdate de los lugares y de sus nombres para tener una memoria de esto. Bueno, esta metáfora, ¿cierto?, de hablar de no solamente, digamos así, ser, a ver cómo decirlo. A veces no hay que demostrarle a las personas las cosas tan directas, sino hay que mostrárselas a través de un espejo, digámoslo así. Y esto es una decisión sabia que toma Moisés y que muchas personas lo hacen, ¿cierto? Muchas veces decir algo de manera directa puede ser muy hiriente y muy complicada. Lo mejor es tomar un ejemplo a la luz de una metáfora, a la luz de una alusión o un espejo. Por ejemplo, en el libro de Jacob 1:22 dice: Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera
que considera en un espejo su rostro natural. Se va y luego se olvida de cómo era. O sea, solamente ser un oidor y no un hacedor es como me miré en un espejo, pensé que eso es lo que está en el espejo, mi rostro natural, pero me olvido cómo era y me voy. O sea, si yo me voy a mirar a un espejo, yo voy a ver cómo soy. Me voy a... Porque si yo no tengo un espejo no puedo ver cómo soy yo, ¿cierto? Cómo es mi rostro. Hoy día tengo una cámara aquí. Pero yo no podría saber quién soy ni cómo son mis rasgos. Tengo que detenerme a mirar y a recordar, ah, estas son mis facciones. Así es mi rostro natural. Una persona que solo es un oidor es como alguien que mira y se va y olvida. Pero un hacedor es quien recuerda los detalles, lo que tengo acá, los puntos, eh, una imperfección, una parte lisa, una aquí, etcétera. O sea, en el fondo uno va mirando los detalles, ¿cierto?, de la vida. Y no pensando que todo esto es una ficción, es un reflejo y ya, sino que no, tiene un algo que decirnos, ¿cierto? Entonces, el que mira un espejo y no se da cuenta de lo que está mirando, es como un mero oidor que ve, que oye y se olvida. Yo tengo que acordarme de las cosas que pasaron o de mi rostro, por ejemplo. Entonces los hijos de Israel tenían que recordar a través de este espejo, por así decirlo, que eran las historias, lo que vivieron sus padres, para no convertirse en solo oidores, sino en hacedores. Shaul, ¿cierto? Pablo también toma un recuento de este libro cuando habla en Primera Corintios. Dice, pero de ellos, perdón, pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para vosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, ocurrieron cosas, ¿cierto? Duras, difíciles, y el pueblo de Israel no ha ocultado, sí ha suavizado, ¿cierto?, su pasado, pero no lo ha ocultado del todo. Que fueron rebeldes, que fueron pecadores, que fueron mezquinos, que directamente hicieron una jerga cuando Dios les dio su Torah, que realmente se pusieron a bailar, a cantar cuando Moisés estaba recibiendo los mandamientos. ¿Se acuerdan que se quejaron todas las veces que recibieron el maná? O muchas veces, ¿cierto? O sea, el pueblo de Israel no oculta esto, porque es la naturaleza humana. De hecho, en la misma Torá o toda la historia de la Tanaj, nosotros vamos a ver siempre una suavización de lo que ocurrió. Por ejemplo, les voy a mencionar porque he estado leyendo y estudiando hartas cosas. eh, por ejemplo, la palabra infierno, que la gente tanto le teme, el infierno. Bueno, el infierno es una palabra que deriva, ¿cierto? Que no existe en el hebreo. Y en el griego cuando aparece, esta palabra Gehenna viene de la palabra hebrea Gei Ben Hinnom. Gei Ben Hinnom. Y este Gei Ben Hinnom era el valle del hijo de Hinnom. Hinnom es un nombre. ¿Y cuál era ese lugar? Ese era un lugar donde en algún momento en Canaán, en Israel, y muchos de los hijos de Israel sacrificaban sus hijos a Moloch, a los dioses, hijos recién nacidos, y los sacrificaban. Y lo hacían en ese valle. Y después todo eso se quemaba. Finalmente fue tan fuerte el impacto, ¿cierto?, de este hecho histórico que ocurrió en Israel, que esa zona quedó como un basural y nunca nadie más vivió ahí ni lo habitó. Y en los días del maestro, ¿cierto? Era un basural donde se iba a quemar cosas. Entonces, el paralelismo, ¿cierto?, que hace Yeshua sobre ese lugar es un lugar de vergüenza, de humillación, y es un lugar donde el pueblo de Israel lamentablemente hizo sacrificio de niños. Entonces quedó ahí como el valle de Hinnom o el Geinom, que después se le llama ¿cierto?, de forma abreviada. Pero el pueblo de Israel no ocultó esta realidad. Existe, está en la escritura, está allí.
Pero todo eso ocurrió y es una vergüenza también para, por supuesto, toda su descendencia, pero no olvidarlo, que algo así ocurrió y nunca más volver a repetirlo. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo que tiene que aprender de su historia, aprender de sus errores y de las cosas atroces, ¿cierto?, que pueden haber ocurrido, que estaban habladas, ¿cierto?, en la boca de los profetas también. Está hablada por Moshe, muchas de las cosas que ocurrieron en adelante. Pero tiene que haber una memoria. Tenemos que saber qué significan las cosas y a dónde apuntan, porque no hay que volver a repetir esas cosas. Bueno, toda esta historia, ¿cierto?, de la rebelión de los hijos de Israel en el desierto, es un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos las codiciaron. Bueno, este desierto, ¿cierto?, no fue solamente un lugar geográfico donde se encontraron los hijos de Israel como un impedimento para llegar a la tierra prometida, sino que realmente fue como un hospital, fue como un quirófano, o un lugar donde tenían que ser tratados en sus corazones. Cada una de estas paradas es un aprendizaje obligatorio para cada uno de nosotros. No vamos a poder cruzar ese Jordán o llegar a la plenitud de las promesas de Dios si no aprendemos la lección de cada una de las paradas que tuvo el pueblo de Israel, de sus murmuraciones, su incredulidad y de todo lo que traían de por sí digamos, del sistema de Egipto que tenían que dejar atrás. Nada iba a ocurrir, ¿cierto?, realmente para bendición si no dejaban todo aquello atrás. Ahora, Moshe, entendiendo que él iba a partir, ¿cierto?, del pueblo, ya no iba a estar más allí con ellos, Moshe era el que administraba la justicia en Israel. Por lo tanto, ¿qué iba a pasar ahora? ¿Qué iba a pasar, ¿cierto?, con el pueblo de Israel sin Moshe? ¿Quién iba a juzgar? ¿Quién iba a entregar la verdadera ordenanza, ¿cierto?, estricta? Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, hacia el pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor alguno, porque el juicio es de Dios. Y aquí, ¿cierto?, nos instaura un pasaje que es totalmente, digamos, innovador en el mundo antiguo y hasta nuestros días. Que realmente aquí nos habla de no hay acepción de personas. Todas las personas tienen que presentarse a un juicio de manera igualitaria. El real principio de la igualdad ante la ley está acá. Y la justicia tiene que ser justa para toda persona. Hombre, mujer, entre una persona de una nación, un extranjero. Nadie podía ser, ¿cierto?, eh, discriminado en el juicio. Ni alguien porque tuviera mucho, ni otro porque tuviera poco. No tendréis temor ninguno. Porque hay quien, como juez, le podrá temer al rico. Y quien como juez le podrá temer a alguien muy malo. No tendréis temor ninguno porque el juicio es de Dios. Entonces, aquí nos dice que hay que ser imparciales y que dejarle, digamos, la justicia divina al Creador. Este es uno de los pasajes más importantes, ¿cierto?, de la Torá, porque nos habla de un principio que hasta el día de hoy, ¿cierto?, se manifiesta y que hasta el día de hoy se quiere pervertir para que realmente no haya verdadera justicia. ¿Qué dice, por ejemplo, Yeshua sobre el juicio? Yeshua dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque lo más típico, ¿cierto?, que hacemos las personas es juzgar por las apariencias. Entonces la gente le da privilegios, atiende primero al que le parece que es más importante o que tiene más dinero. Para ser un juez es como hay que juzgar
con los ojos bien abiertos, pero como si uno fuese un ciego, por así decirlo. No hay que juzgar por la apariencia de nadie, pero hay que analizarlo todo. Todas las cosas, realmente. Pero no se puede juzgar según las apariencias. Eso no es un justo juicio. O sea, el juicio realmente no va a ir, ¿cierto?, con una apariencia o con un efecto secundario, digamos, de algo, sino que tiene que ir a la raíz, a la intención inclusive. El juicio no solamente juzga las apariencias o lo que se hace, sino que cuál fue la intención que también hay detrás. Desnuda, ¿cierto?, la intención del corazón. Entonces, dice Yeshua, no juzguéis según las apariencias. Y el justo juicio tiene que poner todo en la balanza. Jacob, ¿cierto? También nos habla de esto, cuando dice en el libro de Santiago, reprendiendo a quienes muestran favoritismo hacia el rico, que tienen ropas espléndidas, ¿cierto?, frente a los pobres, que tienen vestiduras gastadas, concluyendo que tales distinciones se convierten en jueces con malos pensamientos. O sea, todo eso son jueces de malos pensamientos. Uno debe tener cuidado. Por eso dice los sabios que uno debe saludar a todo el mundo. Y debes entender que toda persona tiene su momento y toda cosa tiene su lugar. Hay que juzgar a las cosas como lo que son. Uno no puede juzgar a nadie por su estatus socioeconómico o su influencia política, sino que uno tiene que juzgar efectivamente con justo juicio. Acciones, pensamientos e intenciones. Esto es reverenciar el nombre de Dios cuando hacemos esto. Moshe, ¿cierto? También, ante todo esto, le recuerda y refuerza a esta nueva generación el episodio de los Meraglim, los espías, llamados así, que enviaron a reconocer la tierra. Entonces, a pesar de que la tierra era buena, el pueblo murmuró en sus tiendas diciendo, porque Adonai nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en las manos del amorreo para destruirnos. O sea, obviamente no era esa la intención del Eterno, pero aún así fue la conclusión de ello. Se desalentaron y desalentaron el corazón del pueblo al ver ciudades amuralladas, muy altas, y habitantes que eran los Anakim. Que Anakim, cierto, en hebreo significa gigante, hombres de gran altura. Y tuvieron temor de enfrentarse a todas estas personas. Bueno, en el libro de los Hebreos, ¿cierto? Dice, ¿cuál es el problema? Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea, perder la fe o convertirse en un incrédulo a causa de las circunstancias fue el disgusto del Eterno con esa generación. O sea, si las circunstancias nos favorecen, entonces sí, vamos, avancemos, juntémonos, hagamos la voluntad del Creador. Ah, pero si las circunstancias físicas no nos favorecen, no hagamos nada. Pero no solamente es no hacer nada, es no creer. Más que, eh, más que no hacer nada, como les decía, es que pensamos que la imposibilidad es mayor a causa de las circunstancias. O sea, no podemos cumplir la voluntad de Dios porque pasa esto y esto otro y seguramente no podremos. Pero entonces, ¿cuál es tu fe? Realmente la fe tiene que ser, ¿cierto? La fe es personal, cada uno de nosotros tiene que vivirla, experimentarla. Y la fe, a, a pesar de cualquier circunstancia, es lo que el Eterno busca. Porque esa es la fe. Es creer, de verdad, creer.
aunque todo esté en nuestra contra, aunque parezca todo imposible, creer. Y eso es lo que Dios, ¿cierto? Quiere que nosotros tengamos esa fe de creer en Él a pesar de cualquier cosa. Hay que caminar, por lo tanto, por la fe. Este sentido, un sentido espiritual que es la fe y no por la vista, ya que el desánimo de Israel ocurrió porque evaluaron la conquista de la tierra de Canaán con sus propias capacidades físicas, viéndose a la luz de las capacidades físicas de los ciertos kenanitas y de los pueblos que moraban allí. Por lo tanto, se olvidaron de que Dios ya le había dado un decreto que iban a ser victoriosos y no tuvieron fe. Bueno, como dice Pablo, porque por la fe andamos y no por la vista. O sea, tenemos que poner nuestro corazón en el Creador y poner nuestros ojos en la promesa. Ya hacia el final, ¿cierto? Esta para allá nos habla en varias oportunidades, como dice, no temáis delante de ellos, porque Adonai vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Habían reinos poderosos, gente muy grande, el rey de Og, de Basán, el rey Sejón de Heshbón, y Dios les dice, no temáis delante de ellos, porque Adonai, vuestro Dios, es el que pelea por vosotros. Esa palabra no temáis es algo que tanto cuesta, ¿no? En esta vida, porque realmente ahí es donde quizás muchas veces cuando comienza el temor a gobernar es donde perdemos todas las batallas. Cuando hay temor, renunciamos de antemano, ni siquiera luchamos. El temor lamentablemente hace que perdamos cualquier batalla. Cualquier batalla. Si renunciamos, ¿cierto?, a la lucha, vamos a perder inevitablemente. Bien, mencionemos algunos puntos para dejarnos, ¿cierto?, en este día. Dice el Tratado Sanedrín del Talmud 7b. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani, en nombre del Rabbi Jonatán: todo juez que juzga en un juicio con verdad absoluta causa que la presencia divina, es decir, la Shejinah, habita en Israel. Y la Torá advierte: no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Esto enseña que cuando un juez juzga falsamente, no solamente daña a los hombres, sino que desvía el juicio del Creador. O sea, el Eterno nos dio la Torá, nos dio la ley, nos dio la imparcialidad, como una forma de demostrar su voluntad en medio de los hombres. Juzgar con justo juicio significa establecer la voluntad de Dios, por eso dice, o sea, no tengas temor ni del que parezca más grande, ni del que el más pequeño, etcétera, porque en el fondo el juicio establece la voluntad divina. El juicio es de Dios. No tengas tu temor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos y cuál es nuestra postulación de fe? Y esto como monoteísmo, ¿cierto? Como creencia en Dios. Y el hecho de que hay una ley moral es esto. Hay una ley moral. Hay una ley. Hay una correcta forma de juzgar las cosas. Existe una forma buena y una forma mala. Hay un bien y un mal. Pero hay un juicio detrás de esto. Entonces, dice los sabios que todo juez que juzga realmente con la verdad absoluta hace que la presencia de Dios habite en su pueblo y habite en este mundo. No tendréis temor de ningún prójimo porque el juicio es de Dios. Por otro lado, cuando un juez juzga falsamente, aparta la presencia de Dios de estos lugares o del lugar donde está y daña a las personas, daña la reputación, daña el juicio, daña la imparcialidad y daña el sentido de ajusticiamiento que siente la gente. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender que el juicio correcto
el juicio adecuado, es lo que nos trae, ¿cierto? La paz con Dios y con los hombres. Esto es algo, es como una de las bases de la Torá, realmente. ¿Por qué Dios nos enseña, o el Eterno nos quiere enseñar, ¿cierto?, a servirle y a seguirle a través de una ley? Como dijimos al principio, todo el libro de Barim parece un pacto de vasallaje. Él nos está enseñando, mira, tú cumple conmigo, yo cumplo contigo. De hecho, yo voy a cumplir más contigo de lo que parece que tú cumplirás conmigo. Pongo testigos, pongo las condiciones, pruébame y yo cumpliré. O sea, en el fondo, todo esto es para enseñarnos a nosotros de que entendamos que una palabra comprometida, un juicio justo, que Dios realmente mire mi corazón, que Dios realmente sea justo conmigo y vea mi intención, que Él vea por qué hice lo que hice, por todo lo que he pasado, que Dios me haga justicia. O sea, entender que Dios efectivamente es un Dios que hace justicia, que mira nuestro corazón, nuestras intenciones, y más allá de todo, ¿cierto? No, sabemos que Él nos conoce por completo y que solo Él puede hacer un juicio correcto de nuestra vida. Bueno, todo esto, entendiendo a la luz de la Torá, que Él hace un juicio y dictamina leyes, ¿cierto? Y establece todo esto, es para que entendamos, ¿cierto? Que en la medida en que haya justicia de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia las demás personas, ahí va a estar la presencia de Dios. Pero cuando somos injustos con nuestros hermanos, con el pobre, la viuda, el huérfano, cuando somos injustos, ¿cierto? Con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, cuando realmente engañamos a otros y no somos justos, y aunque la persona tenga una buena intención y venga ante mí y yo lo maltrato, etcétera, bueno, ¿acaso yo estoy esperando recibir ese trato de parte de Dios? Yo estoy esperando que Dios me trate con justicia, porque Él conoce lo profundo de mi corazón. Sí, Él va a hacer un justo juicio. Y yo creo que Dios está juzgando, o sea, si yo creo que Dios me está juzgando siempre bien, porque Él me conoce, también tendré que creer que Dios está juzgando a los demás correctamente. Y que lo que pasa en este mundo es por voluntad divina. Porque por más que una persona sufra, yo no sé qué hay más allá. Pero Dios sí sabe. Conoce las circunstancias, conoce por qué está pasando todo. Si yo creo que Dios es justo hacia mí, también creeré que es justo hacia los demás. Y yo trataré de ser tan justo como Dios es hacia mí y hacia otros. Y esto traerá la presencia divina. Un lugar donde hay justicia es un lugar donde la gente prospera, florece, la gente está segura, la gente defiende el derecho del que realmente lo necesita, la gente defiende lo que realmente es defendible y no lo indefendible. Pero cuando el mundo cambia lo bueno por lo malo por lo bueno, la justicia por leyes que solo favorecen a unos pocos, esto no funciona. Y este es uno de los ejes, ¿cierto? Como dijimos, de la ley moral, que es la Torá. La moral es esa ley, ¿cierto? Moral que entendemos, que Dios nos pide y nos demanda a cada uno de nosotros. Cuando hay justicia, la presencia de Dios está en medio nuestro. Cuando no, también se desvía la presencia divina de este mundo. Es decir, cada vez que yo soy injusto con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, con mi madre, con mis hijos, con mi pareja, aparto la presencia de Dios de este mundo. Y esto es lo que dice el sabio. No solo dañamos a los hombres, sino que también dañamos la percepción de los hombres sobre el Creador y la justicia del Creador. Por eso es cierto que se nos juzga muchas veces por lo que hacemos, por lo que decimos, cuando nos decimos hijos de Dios. Ah, pero ¿cómo hacen esto y esto otro? ¿Acaso su Dios no es aquí y allá? Efectivamente, esto ocurre. Maimónides dice lo siguiente: está prohibido para el juez escuchar a una de las partes en ausencia de la otra. El juez debe tratar a ambos litigantes con absoluta igualdad. No puede permitir que uno hable libremente mientras le dice al otro que sea breve.
no puede sonreírle a uno y mostrarse severo con el otro. Ana, ¿cuántas veces vemos esto, no? Yo creo que el mundo está suficientemente colmado de personas que hacen este tipo de cosas. Uno tiene que ser cuidadoso. A veces uno es muy injusto con las personas y la gente se da cuenta. A veces los padres son muy injustos con los hijos y los hijos se dan cuenta. A veces nuestra justicia es demasiado injusta y todos nos damos cuenta. Creen que no va a pasar nada. Es como he estado viendo, por ejemplo, el caso de las licencias falsas. ¿Cuántos jueces también hay que tiraron licencias falsas? Y querían que todos esos cuadernos se removieran, ¿cierto? Y quedaran en el olvido. Y ellos quedar así, mientras están juzgando casos de otras personas que tienen licencias falsas. Pero las de ellos, no, que quedan guardaditas. El mundo, ¿cierto? Lamentablemente es un lugar cruel porque no hay justicia. Es un lugar difícil de vivir porque no hay justicia. Entonces, imagínense si hay tanta gente haciendo leyes y leyes. Bueno, ¿por qué después de hacer todas esas leyes no vivimos mejor? ¿Será que esas leyes están favoreciendo a unos pocos y no a otros? Y por eso estamos peor. Porque si están tan preocupados de hacer leyes para que estemos entre todos mejor, estaríamos mejor con tantas leyes. Pero terminamos estando peor. Ojo ahí, ¿cierto? Porque de repente, y aquí se manipula mucho hasta el día de hoy. Se hacen leyes para mostrar que va a haber más justicia y termina habiendo más injusticia. Porque hay leyes que vienen a raíz de injusticia. Entonces, el mundo, ¿cierto? Padece y perece por esta causa. ¿Qué más podemos decir? A ver, quiero irme ya para ir finalizando, no extendernos demasiado. Quiero que analicemos 5 alajot que nos van a ayudar a mantenernos, ¿cierto? Con la mirada en alto, por así decirlo. Que podemos aprender de Moshe en esta paracha. Número 1. La alajá de reprender, pero preservando el honor de otros. Como dijimos al principio, Moshe comenzó hablando de una serie de lugares geográficos, pero sin hacer mención de los episodios que allí ocurrieron. Rashi dice lo siguiente: Moshe aludió a los pecados de forma velada debido al honor de Israel, enseñando que al corregir a alguien se debe evitar avergonzarlo públicamente. Luego, ¿cierto? Si yo tengo un episodio en mi vida personal donde una persona bajo mi cargo, por ejemplo, comete un gran error que afecta a todo el resto, o si yo soy padre y tengo un hijo que con su mala actitud perjudica, digamos, a la familia, la halajá, ¿qué es lo que dice? Que prohíbe exponer esta falta delante de todos, avergonzarlo públicamente. Por ejemplo, si yo trabajo en un lugar, bueno, primero puedo hablar con la persona antes de mandar, por ejemplo, un correo dejando mal a esta persona ante todo el mundo, por ejemplo. O si soy un padre, en vez de corregir a mis hijos delante de todas las personas, lo llevo a un lado y lo alecciono. Entonces uno tiene que tratar de, en un espacio privado, usando un tono firme, constructivo, corregir el problema, ¿cierto?, que ha ocurrido, manteniéndome firme, pero sin también demoler o derrumbar la dignidad de la otra persona. Como dijo también Yeshua, bueno, ve y reprende a tu hermano estando tú y él solos. Como dice el Brit Hadashah. Entonces, eso aprendemos de Moshe. Hay que reprender. Sí, hay que reprender. Moshe reprendió, obvio que lo hizo. Pero hay que reprender preservando el honor de las otras personas.
Si nosotros queremos que nos vuelvan a mirar a la cara después de haberle dicho sus verdades a alguien, bueno, no lo haga de tal forma que quede tan humillado que no sienta ni ganas de volver a verte. Lamentablemente, los niños, ¿cierto? Los hijos pasan por este tipo de situaciones. Yo creo que es bastante típico que los hijos recuerden cierto momento en que fueron avergonzados. Es como bastante típico que los niños recuerdan este tipo de cosas, donde uno pudo haber preservado un poco más el honor. A lo mejor la gente no estima que los niños tienen una gran capacidad mental, pero de que recuerdan todo y muchas cosas y detalles, recuerdan. Uno no debe ignorar esto. Segunda laja. Hay que escuchar imparcialmente en un conflicto. O entre dos. Entonces, Moshe le recordó la instrucción dada a los jueces y los líderes de las tribus cuando fueron designados, cuando se les dijo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Entonces, como dijimos, ¿cierto? Y el tratado de Sanedrín del Mishneh Torah, Rambam dijo, un juez tiene estrictamente prohibido escuchar los argumentos del uno de los litigantes en ausencia del otro, pues esto sesga el juicio y tuerce la balanza de la equidad. Hoy día, ¿qué pasa? Hoy día estamos llenos de imparcialidades en este mundo. Lamentablemente los malos entendidos caen como si fuera lluvia en invierno. Hoy día usted le dice algo a alguien, esa persona lo entendió mal, le dijo mal a otra persona, yo recibí un mensaje, se lo reenvié a todo el mundo. Y a veces, cierto, todo esto está... A mí me contaron algo, le dije a todo el resto, pero a lo mejor ni siquiera esperé que esa persona que me contaron algo de él dijera algo. Mire, es muy fácil, ¿cierto? Enviar un mensaje hoy día y que todo se tergiverse. O decir algo y que las cosas se tergiversen. Que la gente escuche un chisme y escuchando solo una parte se haga juicio, ¿cierto? De aquellas personas que están entrometidas en la situación. Entonces, si uno, por ejemplo, si una persona viene a mí, un amigo, un familiar, y me manda un mensaje privado donde se quiere quejar de las acciones de otra persona, o de un líder, o de mi jefe, o de mi líder espiritual, no sé, uno debiese tener y entender que está prohibido emitir un juicio condenatorio basado solamente en el relato. Yo puedo empatizar con la persona. ¿Sabes qué? Sí, en base a lo que tú me cuentas, claro, te entiendo tu dolor, entiendo lo que estás sufriendo, pero ¿estás seguro? A lo mejor ni siquiera tengo que decirle nada. Eso queda ahí en mí y se acabó. Si yo le cuento a alguien más, ya presté oído, ¿cierto? Y hice un juicio y le conté a otras personas. Ahora, pero también yo igual le puedo instar a la persona, oye, pero ¿realmente dejaste que la otra persona se explicara? ¿O simplemente viste algo, te hiciste una idea y ahora estás así? Cuando uno toma un partido en un conflicto, a una de las dos partes sin haber escuchado bien a la otra, uno entra en el conflicto. Y entra, ¿cierto?, en la lashon hara, el mal hablar o el difamar a otros. Entonces uno debiese de tener ese tipo de conversaciones y decir, mira, entiendo tu frustración, pero no puedo emitir una opinión sin haber escuchado a la otra parte. Te entiendo, te comprendo, pero yo no puedo opinar de algo que no conozco, solo conozco tu 50%. Bueno, a veces, ¿cierto? Esto pasa mucho. A mí me ha pasado en el trabajo de repente. Viene una persona, me dice algo, viene otra, me dice otra cosa, viene aquí. Y yo no puedo hacerme una idea negativa de alguien porque vino alguien a decirme X cosa. Después esa persona viene, no, es que en verdad pasó esto. Entonces, si yo me estoy haciendo mala imagen de todo el mundo porque alguien me cuenta cosas, olvídelo, o sea, esto es un caos, un desastre, todos contra todos. Pero realmente la gente quiere vivir así, sin poder mirarse a la cara, sin poder
ser honesto el uno con el otro. No, la gente no quiere vivir así. Por eso es mejor ser imparciales, arreglar las situaciones, no meterse en este tipo de problemas. Y si uno va a ser un juez de alguna situación, bueno, escuchar ambas partes. La tercera alhaja es que hay que desterrar el favoritismo de lo visual. Como dice la Torá, no hagáis distinción de persona en el juicio, así del pequeño como el grande oiréis. Es decir, si dos personas, como dice el Hot Sanedrín de Rambam, si dos personas se presentan ante ti a resolver una disputa, no puedes permitir que una vista ropas costosas y la otra ande andrajosa. Debes pedirle al rico que vista de forma ordinaria o proveerle ropas dignas al pobre, para que el estatus visual no ejerza presión psicológica sobre el veredicto. Por ejemplo, cuando hay una persona convicta o que se le va a hacer un juicio, lo ideal es que esa persona lleve una vestimenta como si estuviera siendo procesada en un juicio. No va a llegar ahí con sus vestimentas carísimas y todo para que todos vean que es una persona de poder, de influencia. O va a llegar andrajoso para que todos vean, oh, qué pobre es, pobrecito, como lo están juzgando. Se le debiese proveer a alguien así, como se suele hacer, ¿cierto? En muchas ocasiones, una ropa, una vestimenta para que todos lo vean como lo que es, pues, está en un juicio. No hay por qué tener una predilección visual por alguno de ellos, porque eso puede causar una influencia psicológica en un veredicto. Por ejemplo, esto se trata de hacer, ¿no? Muchas veces en los colegios. La gente va vestida de forma similar. Puede que alguno tenga mucho más dinero que otro, o las familias, pero bueno, todos van de una forma similar. Quizás no es ese el objetivo con el que fue instaurado el tema del uniforme, pero bueno, es una forma de explicar. Por ejemplo, en un trabajo se estila que la gente se vista de tal forma. Este es el uniforme. Por ejemplo, en la parte médica. De acuerdo a su función, tienen su vestimenta y el color que usan. Pero es una función. No es acorde a su estrato socioeconómico. Es una función. Aunque muchos de ellos no entienden que es una función. Piensan que les da mayor estatus, ¿cierto?, el tener una u otra cosa. Si finalmente todos son servidores de las personas, ¿cierto?, que están enfermas o que padecen algo. Entonces, uno debe entender que, o la misma ropa de un trabajo, se estila que se vista semiformal o informal. Bueno, todos andan así. Eh, También, obviamente, esto implica que uno debe vestirse acorde a la ocasión. Si yo soy un maestro, un profesor de una escuela o aquí en una comunidad, si soy el líder de un lugar, si selecciono a personas, recursos humanos, no sé. Bueno, obviamente, yo tengo que tratar con la misma dignidad a todas las personas que pasan, ¿cierto?, delante de mí, con el mismo tiempo y el mismo respeto a cada una de las personas. No viendo, oye, esta persona que se viste bien o de aquí y allá, no, o sea, veo sus cualidades. Voy a juzgar a un alumno porque es de una familia rica, dejando de lado el que es de una familia pobre y no escuchándolo. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Entonces, tenemos que no juzgar visualmente. Lo takiru panim, no tener un favoritismo, ¿cierto?, visual. La cuarta alajá, ya vamos concluyendo, está prohibido quejarse porque la queja destruye santuarios. ¿A qué se refiere? ¿Por qué la gente dijo, cierto, en el desierto? Porque Adonai nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto. Dicen los sabios y cuentan en el Talmud. Aquella noche del llanto injustificado por causa del reporte de los espías era el 9 de Av, Tisha B'Av, y el santo bendito sea dijo:
Vosotros habéis llorado esta noche un llanto en vano. Por lo tanto, yo estableceré un día, o este día, como un llanto histórico para vuestras generaciones. O sea, la queja destruye santuario. La murmuración en la intimidad de nuestro hogar puede destruir nuestro hogar. La queja, ¿cierto?, de mi pareja, de mis hijos, de todo lo que vivo, puede destruir mi hogar. Puede sabotear todo lo que he logrado hasta el día de hoy. Puede que hoy día esté en una racha difícil, económica, familiar, de salud, etc. Pero murmurar y someter esa situación a un estrés tan alto de romperlo todo, o de romper con mi pareja, no es que como estoy enfermo ya no puedo seguir contigo, ya no podemos estar juntos, ya no soy capaz de estar con mis hijos porque están enfermos, por ejemplo. O no, ahora soy pobre, ya no soy capaz de sostener esta familia, ya no gano lo de antes. Bueno, todo eso finalmente rompe o destruye santuario. O sea, cuando uno se queja realmente, tan severamente de la circunstancia y llora tanto, realmente viene destrucción y viene desolación. Ojo ahí porque en realidad esta queja destruye santuario, que es la alajá, no es otra cosa que midá que neguen midá, medida por medida. Te vas a lamentar tanto por esto que vas a terminar sufriendo esto otro. De verdad te van a llegar motivos para quejarte. Por eso, mejor, ante las situaciones adversas, tener una mirada de fe y de esperanza y positiva. Y no quejarme de todo. Porque después cuando venga la verdadera destrucción, tendré razones para quejarme de verdad. Y no queremos que eso pase. Y finalmente hay que administrar la victoria consumada. Moshe dice, no temáis delante de ellos porque Adonai vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Nuevamente dice Maimónides, quien lucha por la causa de Dios y permite que su corazón se debilite o se llene de pánico, viola la prohibición no temáis y borra los méritos de su campaña. Si dejamos que el miedo nos venza o debilite emocionalmente, violentamos una transgresión de la Torá. Y esto es lo que tenemos que entender. Transgredimos un mandamiento de la Torá cuando dejamos que nuestro corazón se debilite, cuando nos llenemos de temor, cuando aflojemos. Simplemente violamos la Torá. Hoy día, ¿cierto? El mundo puede estar lleno de miedos, incertidumbre, ansiedades, qué va a pasar aquí con el mundo, con los terremotos, con una y otra cosa. Con las finanzas. Hoy día la gente no quiere tener hijos porque el mundo está tan malo, que el mundo aquí, que no, que las finanzas, que esto, que la sociedad, que es como que está todo tan malo que la gente ni siquiera hoy día quiere traer hijos, lo cual va a ser una crisis de aquí el día de mañana. La gente está saturada de miedos y de temores, de ansiedades. Bueno, como discípulos de Yeshua tenemos el mandato de no permitir que este temor gobierne nuestros corazones, ni nuestras situaciones familiares, personales, ministeriales o financieras. Porque ya el Mesías venció. Ya Dios nos dijo, Adonai va a ser el que pelea tus batallas. Por lo tanto, esta alajá no consiste en ganar la guerra con nuestras propias fuerzas, sino en mantenernos firmes, constantes, permanentes en adelante, sabiendo que Dios ya triunfó y ya va delante de nosotros, con el consuelo de que Él ya nos da paz aunque estemos pasando momentos difíciles, pero vamos a salir adelante. Él va adelante, ok, estoy sufriendo fuerte estampida, pero aunque el mundo tiemble y todo parezca caerse, Dios está conmigo, sigo adelante. Y esa es la alajá de cómo tenemos que vivir y es la alajá que le dejó Moshe a Yehoshua. Mira, que te esfuerzo y seas valiente. Hazak ve'ematz. Esfuérzate y sé valiente. Sigue adelante. Dios ya tiene la victoria consumada. Tienes que administrar esa victoria consumada en tu presente. Eso pasó, digamos, ocurrirá en el futuro. Tienes que saber tú administrar esto en el día a día. Bueno, familia, llego hasta acá.
Les agradezco su tiempo y espero que estas lecciones sean de bendición para sus vidas en este Shabbat. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.